Hola, buenos días mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están, estimados amigos? Deseo de todo corazón que en este día martes la bendición de Dios sea con sobre todos ustedes junto a sus amadas familias. Hoy nos corresponde el sexto tema, o la reflexión sobre él, titulado Venciendo la amenaza a la conciencia. Qué maravilloso tema. ¿Cómo vencer la amenaza a la conciencia? Primero debemos decir que uno de los dones más maravillosos que el Señor le entregó al hombre al crearlo, al principio de la creación, fue lo que se llama bíblicamente la imago Dei, es decir, la imagen de Dios. Entre los aspectos que envuelve, que incluye la imagen de Dios, está el maravilloso don del libre albedrío y de la conciencia humana. En alguna parte, cierto, del cerebro humano actúa una zona para recibir el conocimiento adquirido a través de la vida, del desarrollo de la vida y también del conocimiento entregado, cierto, de parte de Dios en su revelación al hombre. Allí está la capacidad de juicio, de percibir, de discernir, de reflexionar, de entender, cierto, las cosas. Allí está la capacidad del hombre no solamente de almacenar conocimiento, sino de ir recibiendo el sentido de los principios, cierto, su importancia y su valor. Allí está, cierto, el aspecto axiológico, donde con el conocimiento y la experiencia nosotros podemos tener muchos elementos de juicio para discernir claramente lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios que el tema de la conciencia se repite varias veces. No tenemos tiempo para enumerar en detalle todo lo que la Biblia dice sobre la conciencia, pero mencionemos tan solo algunos hechos así tangencialmente. David hablaba y decía que aún de noche, Señor, me enseña mi conciencia. Elena de White dice de que una de las formas como Dios se revela al hombre, aparte de las escrituras, la Biblia, aparte del don más grande que Él nos entregó, que fue su propio Hijo al venir al mundo, a través de la naturaleza, a través de los eventos mundiales también se comunica con el hombre, pero una de las vías de comunicación de Dios con el hombre a través del Espíritu Santo es a la conciencia de cada uno. De hecho, el Espíritu de Profecía dice que hay personas que no van a tener el privilegio de conocer la Escritura como nosotros, los cristianos, especialmente como nosotros, pueblo adventista, que tenemos el privilegio de conocer, ¿cierto?, las maravillas del contenido del libro sagrado de Dios, que nos muestra, ¿cierto?, el origen de la vida, el propósito de la vida, el sentido de la vida, la proyección de nuestra vida, ¿cierto? Es un libro lleno de profecía, del cumplimiento profético, de promesas, de principios, de orientación, de enseñanza maravillosa, de vida. Pero no todas las personas tienen el privilegio que nosotros tenemos como pueblo adventista, mis queridos hermanos y hermanas. El cristianismo solamente abarca hasta el momento casi un tercio de la humanidad, es decir, el 66% no tiene relación con la Biblia. ¿Y será que todos en esta generación van a conocer a las Escrituras? No. Y una de las vías por las cuales Dios se va a revelar a esas personas es a través de la conciencia. Por lo tanto, es un privilegio hablar sobre este tema. La Biblia hace mención de que la conciencia da testimonio a mi espíritu, lo que es o no cierto de Dios, se sujeta o no cierto a la obra del Espíritu o a los principios de la palabra o al testimonio de la palabra. Así, la conciencia, cierto, puede ser fortalecida por la acción del Espíritu Santo, pero también puede ser débil. El apóstol Pablo habla de personas con conciencia débil y nosotros debemos tener y mantener la buena conciencia. Y también la Biblia da a entender que nosotros no podemos ser conciencia de nadie. Cuando un ser humano trata de ser conciencia de otro, está entrando bajo un tema y un terreno que es peligroso, porque Dios se opone a toda forma de manipulación de la conciencia de otro. Tenemos el deber de entregar la luz, de explicar las maravillas de la palabra, pero nosotros no podemos ser conciencia de otro. Ya, cuando un ser humano
quiere por la fuerza, por la autoridad, por otras razones, incluso por razones de doctrina, inculcarle a la fuerza a otro, está haciendo algo que es del desagrado de Dios y que no es el método de Dios. Es más, Elena de White dice que ese método es satánico. Por lo tanto, la conciencia debe ser dejada tranquila y que el Espíritu de Dios guíe la conciencia de cada cual. También el apóstol habla de la conciencia limpia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, limpia conciencia. Pero también el apóstol habla de que hay personas que han cauterizado su conciencia y por otro lado han corrompido su conciencia a causa de las fuerzas del mal, porque ellos decidieron libremente, ¿cierto?, hacer daño a su conciencia. Pero aquí hay un problema. Recuerdo a un querido pastor que solía decir lo siguiente: lo único que no deja dormir tranquilo al ser humano es el ruido de una conciencia culpable. Qué tremendo. ¿Cuánto de verdad tiene esta declaración? Cuando un ser humano, a la luz del conocimiento que tiene, del privilegio de conocer la Biblia como nosotros los adventistas, sobre los principios de la ley de Dios, sobre el testimonio de Dios, sobre la luz de la palabra, sobre sus enseñanzas trascendente y eterna, sobre el plan de salvación, sobre la vida de Cristo, etc. Y si nosotros no andamos en armonía con ese conocimiento que ya está dentro de nosotros grabado, eso actúa como juicio, como elemento de juicio para que nosotros vayamos tomando decisiones a la luz del conocimiento y a la luz de los principios y de los valores cristianos y bíblicos. Cuando algo que nosotros tenemos conocimiento claro y hacemos lo contrario, y sabemos que lo que es bueno, y hacemos lo contrario, la voz de la conciencia silenciosamente nos acusa. Y eso hace que el ser humano viva intranquilo. Y muchas personas enferman, muchas personas decaen, muchas personas se deprimen, muchas personas caen en enfermedades peligrosas porque viven llenos del ruido de una conciencia culpable. Sin embargo, el Evangelio nos dice que hay escape para la conciencia culpable mediante, ¿cierto?, la enseñanza maravillosa y el don de Dios a través de Cristo de la posibilidad del arrepentimiento y de la confesión, e ir a la fuente del perdón que está en el Señor Jesucristo para que quite lo malo y nos limpie la conciencia de obras muertas y podamos vivir tranquilos y en paz. Bueno, aquí el tema que hemos estado estudiando es venciendo la amenaza a la conciencia. ¿A qué se refieren las citas que aquí se colocan y los textos? Que en realidad en el campo religioso, mis hermanos, van a seguir desarrollándose muchos engaños, así como ha habido ya en siglos pasados, en un periodo profético muy largo, ¿cierto? Autoridades políticas y religiosas atentaron contra el don de la libertad de conciencia por asuntos de fe a muchos seres humanos, razón por la cual se desataron las despiadadas y crueles persecuciones de aquellas personas que a la luz del conocimiento revelado de Dios que ellos tuvieron de la Biblia, quisieron ser fieles a la palabra, pero ellos eran manipulados y obligados a seguir, ¿cierto?, los lineamientos y los reglamentos y las enseñanzas equivocadas, ¿cierto?, de una religión que se hizo oficial, imperial, y mucha de esa gente tristemente sufrió persecuciones y muchos de ellos incluso llegaron a la hoguera, al sufrimiento más brutal. Elena de White, en uno de sus libros llamado El conflicto de los siglos, habla de un capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada, refiriéndose a cómo en los Estados Unidos, poco a poco, ¿cierto?, se ha ido no considerando la seriedad que implica obligar a las personas, ¿cierto?, a que sigan determinada religión de manera obligatoria. Hermanos y hermanas, nosotros estamos llamados a anunciar el mensaje del amor de Dios, a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, a mostrar la historia del amor de Dios en Cristo su Hijo. Pero nosotros no podemos forzar la conciencia de nadie. Eso no puede ser. Tenemos el mandato de predicar el Evangelio,
Pero aun cuando el Señor quiere la salvación de todos, el Señor no puede obligar a ninguno a ir a la fuerza al reino de los cielos. Tenemos que hacer todo cuanto sea posible, instando a las personas, mostrándoles incluso los riesgos que significa rechazar el Evangelio. Sin embargo, nosotros no podemos obligar, porque no podemos ser conciencia de otro. La religión que se pone arbitrariamente a obligar a las personas para que sigan cierto proselitismo, están actuando con las trampas del maligno. Satanás se encarga de manipular las conciencias de las personas. Y la libertad de conciencia está amenazada. Para nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos seguir viviendo en paz a la luz del conocimiento recibido y revelado y adquirido a través del estudio de la palabra y por nuestra experiencia, algunos de los cuales que ya tenemos décadas de experiencia espiritual en relación con la fe y los privilegios que esto significa? Mis hermanos, nosotros, por ejemplo, sabemos la importancia de las Escrituras, el valor del contenido bíblico, el valor, ¿cierto?, de la instrucción de Dios, la autoridad de la Biblia. Y nosotros tenemos que juzgar las cosas, los eventos, los acontecimientos y las cosas que atañen a nuestra propia persona a la luz del conocimiento revelado y adquirido por nosotros y a la voz de nuestra conciencia. Si nosotros queremos armonizar, ¿cierto?, en plena paz nuestras almas, tiene que estar en armonía con la revelación de Dios, con lo que yo he decidido creer, lo que es verdadero, y también con una conciencia en paz, porque yo sujeto libremente, con libre albedrío, he aceptado a Jesús como mi Salvador personal. He aceptado no solamente a Cristo como mi Salvador y Libertador, sino como el Señor de mi vida. Y yo pongo mi vida voluntariamente, ¿cierto?, al servicio del Señor. Porque lo amo, porque sé que Él me amó primero. Porque sé que Él me ama a mí y me ha dado más de lo que yo merezco. Y yo retribuyo a su amor y estoy eternamente agradecido con Él. Me siento agradecido. Por eso respeto su palabra. Por eso guardo el sábado. Y si me obligan a guardar un día distinto, yo digo no, porque yo por amor y gratitud he decidido seguir la enseñanza de mi Salvador y Señor, y yo quiero vivir en paz con el conocimiento revelado y con mi conciencia. Hermanos y hermanas, la libertad de conciencia está amenazada. La iglesia fue amenazada, y no solo amenazada, perseguida. Y aunque hayan tendencias a ciertos ecumenismos de llegar a un consenso mayoritario en muchos puntos en común, hay aspectos de la verdad que nunca pueden ser transados. Entre ellos, la maravillosa revelación de los principios de la eterna ley de Dios que no pueden ser transados. Y que tanto los principios de la ley de Dios como el testimonio de la palabra debe actuar en nosotros y en nuestra conciencia como el filtro control para juzgar todas las cosas, para que se sujeten, ¿cierto?, a esta experiencia de fe, ¿cierto?, que nosotros tenemos el privilegio de conocer y de degustar, de vivir, ¿cierto?, y de disfrutar. Querido hermano y hermana, no le tengamos miedo a las muchas cosas que se van a levantar para poner a prueba nuestra fe y también amenazar nuestra conciencia. Digamos como Pablo, en Cristo somos libres, libres del pecado y libres de las terribles consecuencias. Por supuesto que todavía secuelas del pecado nos afectan. La condenación sobre el pecado y sobre el mundo entero cae respecto de que tenemos que envejecer y tenemos que morir algún día. Pero aún de allí nuestro gran libertador nos sacará y nos llevará al lugar que nos prometió. Vivamos en plena paz. Me gustaría leer un texto muy hermoso que está aquí en 2 Corintios, capítulo 10. En el verso 3 al 5, el apóstol Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo, con una conciencia, ¿cierto?, en paz con nuestro Salvador y con la palabra del Señor. En la lección que hemos estado estudiando, se nos habla de la importancia entonces para el discípulo del estudio de la palabra, que ayuda a limpiar la conciencia y a vivir en la paz del Señor. Hay muchas citas que me gustaría leer y que nos instan, hermanos, a poner en serio la necesidad de ordenar en nuestra vida para que podamos tener un contacto con las Escrituras mucho más profundo. Recordad, iglesia amada y queridos amigos, las palabras sabias del gran Maestro. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo maravilloso. La Biblia da testimonio de nuestro Salvador, el ser más maravilloso del universo, ese ser más amado de nuestro corazón, el que más te ama a ti y a mí, y el que más ha hecho por nosotros, por cierto, junto a nuestro Padre y al Santo Espíritu de Dios. También me gustaría recordar una cita de la mensajera de Dios maravillosa y muy decidora, que resume en parte de lo que está en la lección. Dice así, escucha hermano querido, dice así: solo los que hayan estudiado diligentemente las Sagradas Escrituras y hayan atesorado con amor la verdad en sus corazones, serán protegidos de los grandes engaños que azotarán al mundo. Los engaños seguirán en aumento. Satanás tiene mucho tiempo de astucia desarrollada, de experiencia, para buscar muchas estratagemas y para amenazar la libertad de conciencia, ¿cierto?, a través de la esclavitud y de la servidumbre a que él ha sometido al mundo. Pero nosotros, por la fe que proviene del Señor, ¿cierto?, hemos tenido el privilegio de conocer esta bendita verdad del Evangelio eterno, de la gracia de Dios, que le da un sentido distinto a nuestra vida y nuestra conciencia está llamada a vivir en paz. El Señor nos bendiga y sigamos firmes y adelante, viviendo tranquilos nuestra experiencia de fe y sabiendo que más allá de todo, aunque vivimos en un mundo de esclavitud y la libertad de conciencia puede estar amenazada, nosotros somos libres en Cristo. Vamos a orar, queridos hermanos. Bondadoso Padre Santo que habitas en los altos cielos, muchas gracias te damos una vez más por el don de la conciencia, que es uno de los canales mediante el cual tú te revelas, Señor, al hombre, a los seres humanos, aquellos que hemos tenido el privilegio de conocer tu testimonio revelado, tu palabra y la historia de tu amor, la historia del plan de salvación. Muchísimas gracias por este don, por este privilegio, que también entendemos, Padre, significa e implica una enorme responsabilidad, a lo cual tú nos llamas, que este conocimiento de vida pueda ser contado a otros para que tomen buenas decisiones. Pero, Padre, hay personas que no tienen acceso a la palabra, y tú, a través del poder del Espíritu Santo, te revelarás a ellos a través de la voz de la conciencia. Gracias, Padre, porque sabemos que los que sin ley han vivido, sin ley también serán juzgados, como dice tu siervo. Pero a nosotros que tenemos este conocimiento, especialmente a nosotros, pueblo adventista, ayúdanos a vivir a la altura del conocimiento que hemos adquirido y que tú nos has mostrado, que tú nos has revelado, y que podamos vivir con la ayuda del Espíritu, con una conciencia en paz, para que tengamos vidas felices y altamente bendecidas. Querido Padre, ten en consideración a toda nuestra familia, bendícela, oh Dios. Tú conoces los miembros de nuestras amadas familias. Oramos por nuestras amadas iglesias y por todos nuestros queridos amigos, Señor, que queremos que tú te manifiestes a ellos, Señor, nombre por nombre. Tú sabes quiénes son nuestros amigos. Oramos, Padre, para que te quedes con nosotros y que esta bendita
palabra y este bendito mensaje quede, Señor, en el fondo de nuestro corazón y que podamos practicarlo guiado y ayudado por el Espíritu Santo. Lo agradecemos, oh Dios, y lo pedimos humildemente una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.